El mensaje de hoy lleva por título De la semilla al fruto de vida abundante. Y como ustedes pueden ver en la imagen, no es casual que la imagen que están viendo tenga los pámpanos, que son las ramitas finas de donde se desprenden el fruto de la vid, que son las uvas, el racimo de uva. Luego vemos que esas ramitas finitas se unen a un tronco más grueso, ¿sí? Que sería el tronco de la vid, ¿ok? Y también vemos las manos del labrador, que en su mano tiene ¿qué cosa? Una tijera de podar. En esta imagen yo pude ver representado realmente todo lo que el Señor nos expresa en Juan capítulo 15, que es lo que vamos a desarrollar hoy en este mensaje. Vamos a hacer entonces la introducción a este mensaje. De la semilla al fruto de vida abundante. Y vamos a partir, dijimos, de Marcos 4:20, que ya lo vamos a leer y vamos a entender cosas muy profundas a partir de este texto. Jesús nos habla de aquellos que fueron sembrados en buena tierra en ese pasaje de Marcos. Hemos venido hasta aquí viendo la parábola del sembrador en Mateo 13, pero hoy vamos a utilizar el texto de Marcos, que es el Evangelio sinóptico que habla del mismo tema, ¿sí? Jesús nos habla de aquellos que fueron sembrados en buena tierra, aquellos que oyen la palabra, la reciben a la palabra y al hacerlo producen fruto en 3 sorprendentes niveles. El texto dice 30, 60 y 100 por 1 o 100%, sería más o menos lo mismo. Y la pregunta es, ante estos porcentuales, ¿será esto una mera casualidad que está allí, estos porcentajes que fueron puestos así porque al Señor se le cruzó en ese momento por la cabeza 30, 60, 100 por 1? ¿O habrá allí una revelación que el Señor nos quiere dar a través de las Escrituras? Imaginen por un instante que cada paso que damos en este camino cristiano, nuestra vida cristiana, no es accidental. Nuestra vida no es accidental. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, el Señor mismo nos enseñó que aunque un pelo cayese de nuestra cabeza, el Señor es consciente de todo lo que está pasando en nuestra vida. Aun cuando se nos cae un pelo, Dios es consciente de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces todo esto es parte de un diseño divino que nos impulsa a vivir de manera que Dios quiere que vivamos y que muchas veces no estamos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, hace un ratito escuchaba a alguien, no recuerdo quién, que utilizó la expresión, creo que estaba orando y dijo, porque tú, Señor, eres todopoderoso. Y yo dije, qué fuerte que es esa expresión, que Dios es todopoderoso. Y eso es muy cierto. Entonces, rápidamente vino el mensaje que yo tengo que predicar ahora a mi corazón, recordando lo que voy a predicar, y dije, es cierto, Dios es todopoderoso y Dios puede cambiar la vida del ser más vil que pisa esta tierra. Dios la puede transformar profunda y radicalmente. Dios lo puede hacer porque es todopoderoso. Pero ¿saben? Suele ocurrir que hay personas que no son viles, sino que son nobles cristianos, que están dentro de nuestras congregaciones cristianas en todo el mundo, y que no pueden vivir la vida de Dios, el diseño de Dios en sus vidas. Entonces, ¿es Dios todopoderoso o no es todopoderoso? Claro que es todopoderoso. Entonces algo está pasando, algo no estamos entendiendo cuando hay ciertas cosas que en nuestras vidas no están cambiando. Porque si Dios es todopoderoso para cambiar todo lo que en mí tenga que transformar y cambiar, si no se está produciendo ese cambio, si no se está produciendo esa mejora, si no se está produciendo esa transformación, algo está sucediendo. Algo no estoy entendiendo. Siempre, recuerden, no discutamos con Dios porque siempre nos va a ganar, ¿sí? En la discusión. No carguemos las tintas sobre Él, como suele ocurrir a veces, que se culpa a Dios.
Hoy a la mañana justamente leí a alguien que decía, yo le ruego a Dios todos los días que no me suelte de su mano. Y yo decía, Dios mío, pero esta persona no te conoce, no te conoce, porque Dios jamás nos suelta de su mano. Las promesas de Dios es que jamás Él nos soltará, que Él será fiel. Aunque nosotros seamos infieles, jamás nos soltará, jamás nos dejará. Él nos sostendrá fuerte por su mano derecha, dice la palabra, nos sustentará, nunca nos abandonará. Entonces, ¿cómo puede ser que yo como cristiano esté diciéndole, Señor, te ruego que no me sueltes? Esa es una oración mal hecha y que nunca va a ser respondida, por supuesto. No es pedirle a Dios que no me suelte, soy yo que no me tengo que soltar de la mano de Dios. Eso es lo que me enseña la palabra. Soy yo el que tengo que tomar decisiones de transformación en mi vida. Soy yo quien debe tomarse fuertemente de la mano del Señor y en todo caso orar para que el Señor me fortalezca a mí, que fortalezca mi mano para que no se suelte de Él. Amén. Es importante entender estos fenómenos, hermanos, porque si no siempre estamos culpando a los terceros y a veces hasta a Dios culpamos. No es que Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó jamás. Eso va en contra de sus principios. Él no se puede abandonar a sí mismo porque nosotros somos cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, así que Él no se puede abandonar a sí mismo. Eso dice la misma Escritura. ¿Me explico? Entonces, es muy importante comprender lo que hoy vamos a entender a partir de esto, de cuándo es que nosotros damos ese fruto de 30, 60 y 100 por uno. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Esto está poniendo en claro, entonces, implícitamente, que hay personas que oyen, pero no la reciben. Entonces, no solo hay que oír, sino que también hay que recibir. Amén. Oigo y recibo. Y quien oye y recibe, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos niveles de fruto ven allí ustedes? 3. Muy sencillo. 3 niveles de fruto. 30, 60 y 100 por uno. ¿Será casual esto? ¿Será que está allí escrito por casualidad, como dije recién, porque al Señor se le cruzó? Ahí, bueno, vamos a decir 30, 60, 100 por uno. Nada es casual en la Biblia, amados hermanos. Por eso es que esto es tan impresionante lo que vamos a entender hoy de estos porcentajes, porque nada es casual. Partamos de lo que la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Por favor, leamos esos textos. Dice, toda la Escritura, o sea, esta de Marcos que acabamos de leer también, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios, especialmente la que salió de la boca de Jesús mismo. Eso sí que es palabra de Dios pura. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Está escuchando? Verso 17. Dios la usa, ¿a qué cosa? A la Escritura, la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿cuántas cosas hace Dios a través de las Escrituras? 5 cosas hace Dios a través de las Escrituras. 5 cosas, mejor dicho, que tenemos que entender de las Escrituras y cosas que hace a través de las Escrituras. Primero, que la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor no está allí por casualidad, no está allí porque se le pasó por la mente en ese momento a Jesús algo. No, está allí puesta a propósito.
tiene un propósito por el cual fue dicho y está allí escrita porque fue inspirada por Dios. Y lo que dice Dios en su palabra es para enseñarnos la verdad, dice el texto. La palabra de Dios es inspirada por Dios para enseñarnos la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos conciencia del error. Para que nosotros tomemos conciencia del error, porque el texto dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso dice el texto. Dejemos el texto, por favor, ahí al pie. El verso 16. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, eso es hacernos tomar conciencia del error. Para eso es la Escritura. 3, nos hace tomar, 4, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña lo correcto. O sea, no solo nos convence de pecado, la Escritura, no solo nos dice, mira, este es el error que estás cometiendo, sino que además nos corrige, nos endereza el caminar, ¿sí? Y nos enseña el camino recto. Eso hace la Escritura. Eso hace la palabra de Dios, nos enseña el camino recto. Y por último dice el texto en el verso 17 que Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo. O sea, lo que Jesús dijo, cuando dijo a 30, a 60 y a 100 por uno, eso estaba inspirado por Dios. Segundo, eso era una verdad de Dios que se estaba revelando. 30, 60 y 100 por uno. Una verdad de Dios que se estaba revelando. Eso además nos hace a nosotros tomar conciencia de una realidad que nosotros podemos no estar viviendo. Lo que nos va a llevar, este mensaje nos va a llevar a tomar conciencia es que si yo estoy dando fruto, ¿en qué nivel estoy? Si estoy en el 30, si estoy en el 60 o si estoy en el 100 por uno. Eso es lo interesante de estos porcentajes para ver dónde estoy parado en relación con la vid verdadera que es el Señor Jesucristo. Si realmente como pámpano estoy llevando el fruto que Dios espera que yo lleve en mi vida, ¿sí? Y que dé el fruto que Dios espera que yo dé en mi vida. Estos 3 niveles de fructificación que ya aprendimos en los domingos pasados, se hacen presente. Los niveles de fructificación, estos 3 niveles, se hacen presente cuando la tierra es buena. Cuando la tierra es buena. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos estos fines de semana atrás que la tierra es nuestro corazón? La tierra es nuestra mente. La tierra somos nosotros. Y lo que representan estos 4 tipos de tierra son la disposición con que nos presentamos ante la palabra de Dios. ¿Con qué disposición la recibimos? ¿Se acuerdan? La primera tierra, una tierra distraída. La segunda tierra, una tierra dura por causa del pecado y la incredulidad. La tercera tierra, una tierra que ahogaba la planta por los afanes de la vida y el materialismo. Todo ese tipo de cosas están presentes en la vida de una persona que no está oyendo como Dios quiere que oigamos su palabra. Entonces, la buena tierra es aquella que oye la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios, que la recibe y la guarda con perseverancia. A eso nos referíamos, o me refería recién cuando dije el Shamá. Y eso es algo que yo tengo que hacer para dar ese fruto abundante del 30, el 60 y el 100 por uno. No es algo que hace Dios porque es todopoderoso. No, es algo que tengo que hacer yo. Tú tienes que oír. Yo tengo que oír. Y oír a la manera de Dios. ¿Sí? El hebreo Shamá, ¿qué significaba? Escuchar con atención para entender y recibir instrucción para luego obedecer. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de el Shamá, es decir, escucho para comprender. Ahora, les doy un ejemplo para ser un poco didáctico en esto. ¿Alguna vez ustedes han discutido con alguien en términos violentos, levantando el tono de la voz? ¿Se caldearon los ánimos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando discutimos con alguien y se caldean los ánimos?
Generalmente, cuando estamos discutiendo violentamente, en términos verbales me refiero violentamente, y estamos enojados, y estamos exasperados, y estamos airados, y estamos queriendo imponer nuestra manera de pensar, no escuchamos oímos lo que el otro dice, pero no escuchamos para comprender lo que dice. Escuchamos para contestarle. Escuchamos lo que dice para retrucarle, para contestarle, para escupirle una respuesta en el rostro, ¿sí? Lo más fuerte posible que sea ese escupitajo. Entonces, ¿estoy comprendiendo lo que el otro me quiere decir? ¿Me estoy poniendo en el lugar del otro cuando me está expresando algo? ¿Estoy siendo empático cuando el otro me expresa una cosa en esa discusión? ¿O yo estoy queriendo imponerme violentamente de manera verbal? Repito, no estoy hablando de violencia física. Me estoy queriendo imponer, entonces yo solo alcanzo a escuchar lo que el otro dice un poquito, pero solo para retrucarle, ¿sí? Solo para redoblar la apuesta. Solo como cuando dicen, no sé si se conoce en todos los países el juego del truco, que se hace con las cartas españolas, ¿sí? El truco. En la Argentina se usa mucho ese juego y se dice retrucar, ¿sí? Cuando alguien te dice truco y el otro te dice quiero retruco y el otro te dice quiero vale 4 y así van subiendo la apuesta así cada vez más del juego. Así ocurre muchas veces en la discusión. Y aunque les parezca mentira, muchas veces nosotros estamos en esa misma relación con Dios. En esa misma relación. Dios no alcanza ni a terminar de cerrar una idea, comunicándonos una idea, y nosotros ya le estamos retrucando a Dios. Ya le estamos respondiendo. Y ya le estamos diciendo que, sí, pero, no, pero lo que pasa es que lo que tú y lo que el otro, y no estamos abriendo el oído para entender lo que Dios nos está queriendo decir, enseñar e instruir, y mucho menos para entender y obedecer, ¿sí? Y ahí es cuando nos quedamos siendo tierra dura, tierra seca, ¿sí? Que no da fruto, que jamás lleva fruto en su vida. ¿Por qué? Porque no está oyendo a la manera de Dios. Por eso es que Jesús, cuando terminó en el Evangelio de Lucas, dije que íbamos a ver los sinópticos hoy, en el Evangelio de Lucas dice, al terminar de enseñar la parábola del sembrador, unos versículos más adelante, Jesús dijo esto en Lucas 8:18. Vamos a leer allí y lo vamos a leer en varias versiones. Dice, Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Versión NTV. Así que presten atención a cómo oyen. Ahí está la clave. Eso está diciendo Jesús. Después de enseñar la parábola del sembrador, dice esto Jesús. Presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. ¿Qué pasa con aquellos que escuchan las enseñanzas del Señor? Se les dará más entendimiento, es decir, se sumará conocimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Ahora veamos la PDT como lo dice. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entiende se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. ¿Sí? Qué grave esto. Pensar a veces que como que, sí, yo estoy entendiendo, no, sí, yo entiendo. Y no estás entendiendo nada todavía, dice el Señor. Aún eso se te quitará por no prestar atención a cómo oyes el mensaje de Cristo.
La TLA, perdón, vamos a terminar de leer, la PDT dice, así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entienda se le dará más a entender y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. La TLA dice, por eso, presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. ¡Wow! ¡Qué maravilla eso! A los que saben algo, a los que ya están empezando a entender algo, a esos que están prestando mucha atención, se les empezará a abrir el entendimiento y se les dará a conocer muchísimas cosas más. Hay mucho por entender y saber del Señor. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. ¡Qué tremendo! Amados, ¡qué terrible! Bien, en resumen entonces, a todo el que tiene se le dará, decía la Reina Valera. La NTV, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. La PDT dice, porque al que entiende se le dará más a entender. Y la TLA decía, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Es decir que cuando oigas por primera vez el mensaje del Evangelio, la primera vez que tú oíste, ¿qué pasó? Se cumplió lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese día tú diste el primer nivel de fruto cuando escuchaste el Evangelio y creíste en el Señor Jesucristo. Cuando oigas entonces, cuando oíste por primera vez el Evangelio, diste 30% del fruto. Ese día diste un 30% de fruto y a partir de allí se te empezó a añadir conocimiento. Eso dice el Señor en este texto que acabamos de leer. Cuando tú das un nivel de fruto, se te añade más conocimiento. Cuando oíste el Evangelio, lo creíste, ¿sí? Y se te empezó a añadir conocimiento y lo comenzaste a entender y comenzaste a obedecer, ese fue el siguiente nivel de fructificación del 60%. ¿Y qué ocurre allí? Se te dará más conocimiento, dice el texto. Cuando vamos subiendo de nivel, vamos sumando más y más, cada vez más conocimiento. Por lo tanto, cuando oigas, entiendas y obedezcan con perseverancia, dice el texto bíblico, daremos fruto al 100%. ¿Y qué sucederá allí? Llegaremos al conocimiento más profundo, más profundo. Se nos irá añadiendo conocimiento una vez que vamos creciendo y desarrollando estos niveles de fruto y de fructificación en nuestra vida, se va sumando conocimiento y llegaremos un día a tener unos conocimientos muy profundos de la palabra y el evangelio y la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios para nuestra vida. Amén. Bien, ¿cómo llegamos al entendimiento de lo que acabamos de afirmar? De que hay 3 niveles de fructificación, de que hay un 30, un 60 y un 100 por 1, que significan algo, que nos está revelando algo el Señor a través de ello, pues siempre vamos a llegar a través de la misma palabra, porque la palabra se interpreta a sí misma. ¿Sí? Esto es un principio también que lo vamos a escuchar en hermenéutica. La palabra se interpreta a sí misma. Esto entonces, si no nos dice el texto, ¿qué quiere decir 30, 60 y 100 por 1? Hasta aquí estamos llegando a entender algo, pero ¿hay algo más? ¿Hay algún texto más que nos explique de manera explícita, clara, contundente, que están estos 3 niveles de crecimiento y fructificación en nuestras vidas? Sí, para entenderlo tenemos que hacer una interpretación intertextual. Dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces nosotros no podemos inventar cosas, no podemos alucinar. Bueno, aquí dice 30, 60 y 100 por 1 y acá el Señor quiere decir, o esto simboliza. No. ¿Qué dice la palabra? Ante la pregunta de que si habrá otro texto que nos ilumine más estos del 30, 60 y el 100 por 1, pues ante esa pregunta tenemos que buscar en la palabra si hay respuesta. Y sí que la hay.
Claro que la hay. Y la respuesta está claramente expresada en Juan 15. Vamos a leer desde Juan 15, 1 en adelante, ¿sí? Jesús dijo estas palabras: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esta imagen que estábamos viendo al principio, esa imagen de las uvas que se desprendían de una pequeña ramita llamada pámpano, y el pámpano que estaba sujeto al tronco de la vid, y esas manos que tenían esa tijera de podar, ¿sí? Si la pudiésemos poner la imagen allí, si es posible, para ilustrar, sería bueno. Esa imagen representa con toda claridad lo que vamos a leer ahora en este texto bíblico, en Juan 15, 1 en adelante. Si no se puede poner, no hay problema, ponemos el texto nada más. Dice, yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Jesús dice, yo soy la vid, yo soy el tronco de la vid, y mi Padre es el labrador, o sea, el que tiene la tijera de podar en la mano, el que cuida, el que limpia la vid, el que la riega, el que le da el crecimiento. Verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Luego dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso siguiente, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vayan prestando atención a las palabras que se repiten. Fíjense en este solo versículo. Permaneced en mí y yo en vosotros, o sea, yo permanezca en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esto es para que tengamos claro cuál es nuestra función. El que permanece en mí y yo permanezco en él, está implícito la palabra permanecer allí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez, verso 6, fíjense cómo se repite la palabra permanencia. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Repito el versículo porque este versículo es una dinamita. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Los tres primeros versículos que leíamos, estos 5 primeros versículos, desde el 1 al 5, nos muestran los 3 niveles de fructificación del 30, 60 y 100 por 1. Pero qué maravilloso esto último que acabamos de leer, amados. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ante una declaración como esa, ¿no sentimos nosotros que se nos llena el corazón de esperanza? ¿Que yo puedo pedirle a Dios y que Dios me va a responder positivamente? ¿Y que yo puedo pedir todo lo que quiera y que Dios me lo va a dar? ¿Les parece increíble eso? ¿Parece que no fuese así en la vida práctica? Pues vamos a descubrir, no sé si hoy del todo,
quizás el domingo que viene, con la segunda parte del mensaje, porque es muy profundo este mensaje y no quise meterlo todo hoy, porque si no tengo que ir a 1000 por hora si no lo alcanzo a explicar bien. Quiero que vayamos despacio, porque es bien complejo el tema. El Señor mismo está diciendo aquí, el Señor Jesucristo está diciendo aquí, pide lo que quieras y te será hecho. Pide lo que quieras y te será hecho. Bien. Cuando hacemos el partimiento del texto, cuando lo partimos al texto para hacer la exégesis, descubrimos algo. El mismo texto nos dice, si permanecéis en mí. ¿Qué es eso? Eso es una condición. Eso es una condición. Es decir, el Señor está hablando de manera condicionante. Todo el texto es condicionante, pero termina aquí, cerrando en este versículo de la manera más clara y más condicionante posible. Es decir, yo puedo pedir todo lo que quiera y me será hecho, ¿cuándo? Cuando yo bien digo, permanezco en Cristo y cuando su palabra permanece en mí. Allí está encerrado el secreto. En este solo versículo, si tomásemos solo este versículo, está encerrado el gran secreto. Cuando yo permanezco en Cristo y la palabra de Cristo permanece en mí, es decir, que yo soy buena tierra, porque oí, escuché con atención para entender, recibí la instrucción y la obedecí, eso a mí me pone en condición de discípulo obediente. Soy un hijo de Dios y un discípulo de Cristo obediente. Cuando alguien reúne estos requisitos y la palabra en abundancia permanece en su corazón, esa persona que reúne estas condiciones puede pedir lo que quiera y le será hecho. Entonces, si a mí no me está pasando esto, todavía yo no llegué al último nivel de fructificación. ¿Está claro? Está claro que me está faltando algo para llegar al 100 por 1. Porque este nivel es el que disfrutan los del 100 por 1. ¿Sí? El texto, vamos a leerlo ahora, desglosarlo. Decía, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, el verso 1. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué sucede con el que no lleva fruto? Es quitado o cortado, ¿sí? Sinónimo de cortado. Ahora fíjense un detalle importante. Recuerdan que siempre les digo, palabras pequeñitas que nos revelan grandes cosas. Dice que este pámpano, ¿dónde está este pámpano? Jesús dice, todo pámpano que en mí. ¿Dónde está el pámpano? En Cristo. En Él. Dentro de Él. El pámpano está insertado en el tronco de la vid. Está en Cristo. Y esto es muy importante, amados. Dejemos allí el texto, por favor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea que el pámpano que es quitado es alguien que está en Cristo. Es alguien que está en Cristo, está en el tronco de la vid, está insertado. Es parte de la vid, es parte de la planta, pero no está dando fruto ni a 30, ni a 60, ni a 100 por 1. Lo único que está haciendo esa rama en la planta es chuparle energía a la planta para vivir de manera zángana, como el zángano, ¿sí? Que vive chupando la energía de los otros de manera parasitaria,
pero no está dando ningún tipo de servicio o fruto. Quien esté en esa condición, dice aquí la palabra, quien esté en Cristo sin dar el fruto que se espera de él, todavía no vuelen con imaginar qué es el fruto que se espera de ustedes, no, porque eso es para más adelante. Pero por el momento solo tenemos que entender esto. Si ustedes ya están en Cristo y no dan fruto, están viviendo potencialmente ante este peligro de ser cortados, de ser quitados. Es decir, que nosotros estamos obligadamente, como hijos de Dios, debemos llevar fruto sí o sí. No hay otra alternativa. Porque si no, seré cortado de la vid. ¿Puede alguien que está en Cristo ser cortado de la vid y echado al fuego? Pues el texto dice eso. No hay nada que inventar, no hay nada que agregar. El texto dice exactamente eso. Más adelante dice que este pámpano que no da fruto es quitado, dice, es cortado, echado fuera, es expulsado, se seca y luego es echado al fuego y arde. Eso no parece que sea el paraíso, eso no parece que es el cielo, eso no parece que sea la vida eterna que Dios quiere para nosotros. Eso tiene más característica de condenación eterna que de otra cosa. Pero ¿cómo entonces alguien que estuvo en Cristo podría terminar en esa condición? Bien, ¿qué dice aquí el texto? Yo no estoy inventando nada. Ustedes lean e interpreten, porque acá no hace falta demasiado ciencia. El que esté en mí y no lleva fruto, dijo Jesús, será quitado. ¿Se entiende fácil? Se entiende fácil. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que no es una opción estar en Cristo y llevar frutos en distintos niveles. No es una opción, es una obligación. Es más, para eso nos escogió, dice la palabra. En el verso 16 Jesús dice, yo los elegí a ustedes no me eligieron a mí. Y yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto. Es decir, el propósito de tu vida cristiana es dar fruto. El propósito de tu existencia como hijo de Dios es dar fruto. Si no das fruto, serás quitado. Serás quitado, dice el texto. Y todo aquel, ahora prestemos atención a lo que dice a los niveles de fruto. Dice, y todo aquel que lleva fruto, allí ya vemos el primer nivel de fruto, lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? El labrador. El Padre. Dios Padre limpiará a ese pequeño pámpano, quizás débil, ese pampanito que recién va a dar en su primer año de fruto, quizás un fruto pequeño, débil, de pocas uvas, pero está dando fruto. Lo importante es que está en el proceso. Lo importante es que está en el proceso de crecimiento y se está prestando para dar fruto. No está quedando seco, chupando la energía simplemente de la vid, sirviéndose de la vid para subsistir de manera parasitaria sin dar ningún fruto. Entonces, ¿qué dice? Que a esta persona que da fruto, el labrador lo limpia. ¿Con qué propósito? El propósito se revela en la preposición que sigue. Para. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces vemos dos niveles de fruto aquí. Dice, aquel que lleva fruto, el que está subrayado, lleva fruto. Primer nivel, segundo nivel, lleva más fruto. Entonces, si lo tenemos que reducir, sería fruto y más fruto. Dos niveles. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hace el Padre? Dice que limpia. Limpia. Aquel que dio el primer nivel de fruto, el Padre lo limpia. El labrador lo limpia. Dios limpia al que da el primer nivel de fruto. Y luego Jesús dice, vosotros, hablándole a sus discípulos, ya están limpios por la palabra que os he dado. O sea que la limpieza viene no solo por el perdón de Dios, que lo vamos a entender más adelante esto. Aquí hoy lo que quiero que entendamos es que la palabra nos limpia también, ¿sí? Dice Efesios 5:25. Efesios 5:25. Fíjense lo que dice allí.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Cristo se entregó en la cruz del Calvario, dio su vida en la cruz, ¿para qué? Para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos purifica? ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. La palabra de Dios es lo que comienza a hacer la obra de purificación y limpieza. Por eso Jesús en el verso 3 del 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el que da el primer nivel de fruto, el 30%, una vez que da el primer nivel de fruto, el que cree en el Evangelio, el que oyó y creyó en el Evangelio, a esa persona se le añade conocimiento de la palabra. Eso es lo que hasta aquí venimos entendiendo, que cada nivel suma nuevo conocimiento. El conocimiento de la palabra, ¿qué dice aquí Jesús? Que esa palabra nos limpia. Esa palabra nos santifica, nos purifica, nos va limpiando, va produciendo en nosotros esa transformación. Pero para que esa transformación ocurra, para que ese cambio radical, profundo, ocurra en nuestra vida, no alcanza con que Dios solamente sea el Todopoderoso, como decíamos recién, sino que hay un condicionante que está presente aquí en el versículo siguiente. ¿Qué dice allí? Permaneced en mí. Desde el versículo 1 hasta el versículo 16, que es a donde termina este pasaje de la vid verdadera, 11 veces de manera explícita, porque si le sumamos las implícitas, todavía serían más, 11 veces de manera explícita se utiliza la palabra permanecer. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos 16 versículos están dando vuelta alrededor de esa palabra. Esa es la palabra que se repite, se repite, se repite, se repite. Permanecer. Lo importante de permanecer. ¿Se acuerdan cuando leíamos los textos de Mateo, los evangelios sinópticos, cuando empezamos a sumar qué hace la buena tierra? En un evangelio leíamos el que oye, en el otro leíamos el que oye y entiende, en el otro leíamos el que oye, entiende y guarda y lo hace con perseverancia. Esa es la buena tierra. Entonces, ¿alcanza con solo escuchar con atención? No. ¿Alcanza con solamente escuchar con atención y entender? No. ¿Alcanza con solamente escuchar, entender y obedecer una vez? No. ¿Cuál es el diseño de Dios entonces para la tierra que da mucho fruto? Aquel que escucha con atención, entiende la voluntad de Dios y obedece con perseverancia, se mantiene en el tiempo obedeciendo, con perseverancia. Por eso la permanencia es sumamente importante en la vida cristiana. El texto dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, verso 4, si no permanece en la vid, fíjense cómo está marcando y remarcando esta condición. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el tronco, es decir, en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, hasta aquí, ¿qué es lo que entendemos? Número 1, llevar fruto en la vida cristiana no es una proposición o sugerencia de Dios. No, es una condición de un verdadero cristiano que está creciendo en su vida y relación con Dios cada día. Hemos sido elegidos, dijo Jesús en el verso 16 del texto de Juan 15, hemos sido elegidos para eso. Ese es el propósito de nuestra vida, dar fruto, llevar fruto en nuestra vida. Bien. ¿Y cómo se lleva ese fruto? Permaneciendo en Cristo y su palabra permaneciendo en nosotros,
permaneciendo en Cristo y Cristo permaneciendo en nosotros, en esa relación permanente es que se comienza a llevar a cabo este crecimiento, este desarrollo, ¿sí? Increyendo que va evolucionando de 30 a 60 y de 60 a 100 por 1. Cristo tiene que permanecer en mí. Cristo en mí. Esa preposición en significa dentro. Yo sé que algunos dirán hoy, pastor, usted esto ya lo predicó en otros mensajes. Sí, pero hay hermanos nuevos que no han escuchado nunca este mensaje y es importante que todos nivelemos este conocimiento para que podamos crecer en el Señor. Y quiero que todos entiendan qué significa Cristo en mí. Cristo en mí. Para entenderlo vamos a leer Juan 1:12, Apocalipsis 3:20 y Primera de Corintios 6:19. Allí dice así: mas a todos los que le recibieron, se refiere a aquellos que le abrieron su corazón a Jesús y lo recibieron en su vida. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es el día que tú le abriste el corazón a Jesús y Jesús entró en ti. ¿Ok? Entró en tu vida. Ahora, resulta que empezaste a caminar la vida cristiana y quizás tuviste comportamientos como las 3 tierras del sembrador, de la parábola del sembrador, y fuiste distraído o te dejaste llevar por los afanes de la vida, te volviste materialista o el pecado endureció tu corazón y rompiste tu relación con el Señor, aún siendo cristiano. ¿Qué pasa cuando siendo cristiano rompemos nuestra relación con el Señor? Pues el Señor se retira. Él no está obligándote a ti a tener su presencia dentro de ti. Si tú lo rechazas, Él se retira. ¿Habla la Biblia de alguna iglesia que había rechazado a Jesús y lo tenía afuera a Jesús? Sí, la iglesia se llamaba Laodicea. Y está escrito en Apocalipsis. Y allí en Apocalipsis, Jesús les dice a esta iglesia, es decir, a estos cristianos, Jesús les dice de esta manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El cristiano que rompe la comunión con el Señor, aquella persona que un día recibió a Cristo en su corazón, con mucha alegría, con mucha fe, lo recibió en su corazón, con convicción de pecado en su vida, pero después luego se apartó en el tiempo de Dios, se enfrió esa relación y terminó rompiendo esa relación con el Señor y se entregó a una vida libertina de pecado y haciendo cualquier cosa con su vida. Esa persona que un día le había dado su vida a Cristo y que lo había recibido en su corazón, fíjense que el Señor no lo abandona. Era lo que decíamos hoy al principio. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Dios no abandona a ese cristiano que sí lo abandonó por un tiempo a Él. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está fuera de nosotros. ¿Qué dice el texto? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿si alguno qué? ¿Se da cuenta cómo todo depende del oír? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, que hay personas que oyen la voz y no abren la puerta. Hay mucha gente en esa condición. Gente que un día le entregó su corazón a Cristo, su vida al Señor, y luego el Señor viene una y otra vez y llama a su conciencia, le convence de pecado, llama a la puerta de su corazón una y otra vez, y el Señor no, y esta persona no le abre su corazón al Señor. Oyen el llamado de Dios, pero no responden al llamado de Dios. Es decir, Dios es fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles. ¿Te das cuenta qué tremendo eso? Ahora dice el texto: y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena habla de comunión, la mesa de la comunión. Volvemos a restaurar la comunión con el Señor si es que le abrimos
el corazón y le permitimos entrar otra vez a reinar en nuestra vida y en nuestro corazón. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Tú le perteneces al Señor, dice. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de ti, porque tú lo recibiste un día. Tú le dijiste, bienvenido Jesús a mi vida. Quiero que me llenes. Quiero que me llenes. ¿Y qué crees tú que hace el Señor cuando tú le dices, Señor, quiero que me llenes? Te llena, sencillamente. Él no se hace rogar. Él te llena de su presencia. Habita en tu corazón. Pero el texto de Juan 15 decía que Jesús tenía que permanecer dentro de mí para que yo lleve fruto hasta el último nivel más productivo. Él tenía que permanecer siempre dentro de mí. No que un día lo tengo dentro y el otro día me olvido de Jesús, la semana que viene lo invito a entrar de nuevo y dentro de un mes lo saco corriendo y así todo el tiempo rompiendo mi relación con el Señor permanentemente. No, eso no es una cosa con la cual nosotros podamos jugar. Eso tiene que ver con nuestro crecimiento. Es decir, cuando soy carnal, cuando soy recién convertido a Cristo y soy un cristiano carnal todavía, puedo tener estas situaciones en que el mismo pecado, el sentimiento de culpa, el pecado inconfeso, la práctica de pecados o de cosas que son desagradables ante Dios me hacen sentir culpable y me apartan del Señor y de la comunión. ¿Puede estar pasando todo eso? Claro que sí, eso no es anormal. Eso es normal, porque el Señor está llevando a cabo un proceso de santificación en tu vida y eso es progresivo, como estamos entendiendo. Lo importante aquí es cómo estás oyendo. Si le estás prestando atención al Señor, si estás escuchando para entenderlo al Señor y hacer su voluntad. El Señor te dice, no hay problema con que tengas defectos, vicios, pecados en tu vida. Yo sé que los tienes, dice el Señor, cuando tú recién llegas a Él. Y aun cuando todavía a veces tenemos mucho tiempo en el Señor, hay cosas que arreglar en nuestra vida. Y el Señor no desconoce eso, por supuesto que no. Pero el Señor está dispuesto y disponible y su poder, que es todopoderoso, está disponible para que nosotros podamos transformar esas cosas. Pero para que eso ocurra, yo tengo que, primero, oír. Oír con todo lo que significa oír. Oír para entender, entender para obedecer. Y cuando decido obedecer, lo tengo que hacer con perseverancia. Lo decido para siempre, por el resto de mi vida. Daré fruto, seré una persona que dará fruto. Ahora, Jesús dijo en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces hay dos tipos de permanencias diferentes. Él en mí, ya entendimos que es Él dentro de nosotros. Nosotros siendo templo del Espíritu Santo, recibiéndolo al Señor, aunque tengamos que restaurar nuestra relación con Él, pidiendo perdón, por supuesto, y pidiéndole que entre una vez más a nuestra vida. Si alguna vez lo reprimimos, lo rechazamos o lo echamos de nuestra vida, volverle a abrir nuestro corazón y el Señor entrará. Pero luego el Señor dice, yo en ustedes, ustedes en mí y yo en ustedes, dice el verso 4. Ahí está, permaneced en mí y yo en vosotros. En vosotros, en vosotros. Ustedes en mí, o sea, ustedes dentro de mí y yo dentro de ustedes. Son dos posiciones diferentes. ¿Sí? Juan 1:12, el 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está o sea, dentro, la preposición en que significa dentro, en Cristo, de modo que si alguno está dentro de Cristo, ¿qué sucede con esa persona? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que esto ocurra, para que todas las cosas sean hechas nuevas, para que las cosas viejas queden atrás como capítulos cerrados, acabados, terminados, sepultados
en nuestra vida, yo tengo que estar en Cristo. No Cristo en mí solamente, sino que yo en Él, como dice el texto. El texto dice claramente que yo debo estar en Él. ¿De qué está hablando esto? Bien, en 1 Corintios 12:27, Jesús, hablándole a los mismos hermanos, a los de la iglesia de Corinto, en la primera carta ya les había anticipado qué significaba estar dentro de Él. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, nos está dando la imagen antropomórfica, como si fuese un cuerpo humano, nos está figurando eso el apóstol Pablo, diciéndonos, la cabeza del cuerpo es Cristo. Y el cuerpo de esa cabeza, ¿quién es? La iglesia. Por eso el texto dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Dónde tengo que estar yo para que esa transformación se lleve a cabo? Dentro de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿dónde tengo que estar yo para que mi vida sea transformada progresivamente y vaya dando el fruto que Dios espera que yo dé? Dentro del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. ¿Sí? Por eso es que hay personas, amados, que dicen ser creyentes y dicen, yo vivo mi fe a mi manera. ¿Sí? O yo creo a mi manera. Yo creo en Dios, pero yo vivo mi fe como yo la entiendo y en mi casa. ¿Esa persona va a ser transformada? ¿Va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno? Claro que no, porque no está en el lugar correcto recibiendo lo que debe recibir para dar ese fruto. Lo que debemos recibir es esa savia que viene del tronco, que es la palabra de Dios, lo que nos vivifica, lo que nos da vida, lo que nos fortalece, lo que nos limpia, lo que nos santifica, lo que nos corrige, lo que nos enseña, lo que nos instruye, lo que nos guía. Es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida para que todas las cosas sean hechas nuevas y las cosas viejas pasen y queden esos capítulos cerrados. Por eso es importante congregarse, por eso es importante alabar a Dios en congregación, porque la iglesia es un invento de Dios, no es un invento de los hombres. La iglesia no fue una invención humana. La iglesia de Cristo, Él mismo la dio a luz a través de ese sacrificio y esas llagas que recibió en la cruz del Calvario. La iglesia de Cristo es la esposa del Cordero de Dios también. Amén. Es decir que no somos un invento humano, no somos una organización como cualquier ONG de la tierra con fines benéficos, altruistas. No, la iglesia de Cristo no es una organización primero, sino que primero es un organismo, porque es cuerpo. Es cuerpo, somos organismo. ¿Y para qué somos puestos en este cuerpo? Dice 4:12 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo con los dones que el Señor ha puesto dentro del cuerpo. El verso anterior, el verso 11, que no está aquí en el texto que les compartí, en 4:11 de Efesios, dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que estamos aquí reunidos hoy y cada uno con la gracia que le ha sido dada y otorgada de parte de Dios, bendice al cuerpo. Algunos oran,
interceden, otros cantan, nos dirigen, nos conducen. Si yo me pongo a cantar acá, hermano, como hace mi hija Damaris, seguramente que salen todos corriendo de la reunión, ¿sí? Porque yo no tengo la gracia para hacer semejante cosa como hace mi hija, ¿sí? Que yo la admiro, la veo y digo qué precioso la gracia que Dios ha puesto en su vida para hacer esas cosas, ¿sí? Ahora, si mi hija viene a querer ser aquí predicadora, lo más probable es que ustedes van a ser todos chuecos para todos lados. O sea, van a terminar en cualquier rincón por ahí. ¿Por qué? Porque cada uno cumple su rol, cada uno cumple su función dentro del cuerpo. Amén. Las mujeres, ahora que se están preparando y haciendo todo lo que están haciendo el equipo, cuando se reúne el equipo, charlan, conversan, comparten ideas, trabajan juntas y luego vienen las reuniones y demás. Cuando hacemos las reuniones de estudios bíblicos, cada uno allí aportando lo suyo, aportando, hasta cuando usted aporta una pregunta en el consultorio bíblico, está edificando el cuerpo, porque la participación dentro del cuerpo es lo que nos edifica. Todo edifica, la interacción del cuerpo es lo que hace crecer al cuerpo saludable, la interacción del cuerpo. Y que no necesariamente está comprobado aquí en nuestra iglesia, tiene que estar reunida en un lugar físico, en un solo lugar, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual y está extendido a lo largo de toda la tierra, ¿sí? Porque Dios es omnipresente, Él está contigo allí donde tú estás y está conmigo aquí donde estoy, y estamos todos juntos aquí y todos estamos unidos en un solo cuerpo que es la iglesia. Amén. Entonces, Cristo permaneciendo en mí y yo permaneciendo en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer dentro de su cuerpo. Estar dentro de Él todo el tiempo para poder ser edificado juntamente con el cuerpo. Juan 15:5 dice, aquí llegamos al tercer nivel. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y otra vez repite, el que permanece en mí y yo en él, por eso puse allí entre paréntesis, lo repite, porque cada vez que la palabra nos repite y nos repite y nos repite algo es porque eso es muy importante. Entonces prestemos atención a eso. Permaneciendo él en mí y yo en él, este, ahí lo está individualizando, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién es entonces el que lleva mucho fruto? Dijimos, primer nivel de fruto, decía, el que lleva fruto. El que lleva más fruto, segundo nivel de fruto. Y ahora el tercer nivel es el que lleva mucho fruto. Entonces tenemos fruto, más fruto y mucho fruto. 30, 60 y 100 por 1. 3 niveles de fructificación en nuestra vida cristiana. ¿Quién es el que llega al tercer nivel de fructificación? Jesús lo está expresando explícitamente en este texto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, las dos relaciones, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces yo pregunto, ¿cuántos aquí tenemos en nuestro corazón el deseo en esta tarde, honesto, sincero, delante del Señor, de ser una persona que llegue a dar ese nivel de fruto alto dentro de ese diseño de vida que Él ha preparado para mí, llegar a fructificar y llegar al último nivel? ¿Queremos llegar allí? ¿O me alcanza con el 30 nomás? Ya con el 30 me alcanza. ¿Queremos llegar al último nivel? Acuérdense de algo muy importante, que el que llegaba a ese nivel era el que podía pedir lo que quiera y le será hecho. Qué tremendo, ¿no? Es como el que el Señor nos va disciplinando en el crecimiento y nos va poniendo incentivos delante nuestro, ¿sí? En el camino. Nos va poniendo incentivos. Vamos, hijo. Tú puedes crecer más, dice el Señor. Vamos. Tú puedes alcanzar un nuevo nivel, una nueva meta.
Y cuando alcances allí, yo te voy a dar más conocimiento y te voy a revelar secretos del reino, como decía una de las versiones que leíamos. Yo te voy a revelar los misterios del reino. Te voy a enseñar cosas más profundas todavía. A medida que vayas creciendo y permanezcas en este proceso de crecimiento, te va a ir siendo sumado conocimiento día tras día. Y mientras tú permanezcas en mí y yo permanezca en ti, esto va a hacer que el cielo se te esté abriendo todos los días sobre tu vida y recibas todo lo que anhelas con tu corazón. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla este proceso de crecimiento! Ahora, la parte triste de esto. Esto tiene un lado muy triste. Muy triste. ¿Qué pasa con el pámpano que estuvo en Cristo, como habíamos leído en el verso 2, y no da fruto? El verso 6 dice así: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. La pregunta es, ¿quién decide? Escuche bien, por favor. ¿Quién decide ser cortado, secarse y finalmente ser echado al fuego? ¿Lo decide el labrador? ¿Lo decide la vid o lo decide el pámpano? El labrador número 1, la vid número 2, el pámpano número 3. Indíqueme ahora con sus deditos quién decide. ¿Número 1, número 2 o número 3? Muy bien, estamos entendiendo la palabra. Número 3. Porque el que decide permanecer en la vid soy yo. Es usted. Somos cada uno de nosotros los que tomamos la decisión de permanecer en Cristo. Ahora, en otras prédicas hemos aprendido que cuando tomamos la decisión de estar en Cristo y de obedecer a Cristo, también nos damos cuenta de una cosa, que no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque lo estamos haciendo en la carne. Porque lo estamos haciendo de manera, con nuestras fuerzas morales, personales. No necesitas hacerlo de esa manera, porque ni te esfuerces en hacerlo de esa manera, porque te vas a frustrar. Siempre vas a fallar. Siempre. Todos los días vas a fallar. La única manera de perfeccionar la santidad en el temor de Dios es con la fuerza de su Espíritu en nosotros. Entonces tú necesitas al Espíritu Santo morando en tu corazón. Por eso es que Él tiene que permanecer en ti. Cuando Cristo dice, y yo permanezco en ti, lo que está diciendo, mi Espíritu está en ti. Mi Espíritu está morando en ti. Tú eres una casa de mi Espíritu. Tú eres el templo de mi Espíritu. Si mi Espíritu está dentro de ti cada día, si tú buscas mi llenura cada día, pues entonces vas a poder ir creciendo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Qué importante que todos ustedes rápidamente llegaron a esta conclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no se entiende este mensaje y se lee rápidamente, pareciera que es Dios quien corta y quien tira el fuego y quien hace... No, sí, Dios es el que lleva finalmente la tarea final de cortar. Pero no es por decisión del labrador. El labrador no quería cortar el pámpano. Así como ustedes si tienen una viña en su casa y ustedes no quieren que ningún pámpano sea cortado. Ustedes quieren que todos los pámpanos den fruto. Esa es la voluntad del que está labrando, el que está criando una planta. Que todas las ramas den fruto. Pero bueno, si una rama decide no dar fruto, no sirve más que para chuparle energía a la planta, ¿sí? Y encima estorbar el crecimiento del fruto que dan otras ramas, entonces esa rama se tiene que cortar. Pero quien decide estar en ese estado infructuoso es el pámpano. Y eso es lo importante de comprender. Por eso es que muchas veces no vemos
vidas cristianas transformadas a niveles altos de fructificación porque no están decidiendo crecer en esos niveles de fructificación. Depende de tu decisión. No depende de tu fuerza, depende de tu decisión. Una vez que lo decidas, la fuerza del Señor te acompañará para hacerlo, porque separado de Él, nada podemos hacer. ¿Qué ocurrirá con esa persona que no da fruto? Está en Cristo, está en el cuerpo, está en la iglesia, pero no cambia, no da fruto, sigue pecando, sigue entregado al pecado, peca deliberadamente, le da lo mismo hacer o no hacer, servir o no servir, dar fruto o no dar fruto. ¿Qué pasa con esa persona que ha llegado al conocimiento de la verdad, que ya tiene conocimiento del Evangelio, que ya tiene conocimiento de la voluntad de Dios parcialmente, pero no la está obedeciendo? Al no obedecer la palabra, el pámpano que debería dar fruto no está dando fruto. Lo que está haciendo implícitamente es rechazar a la vid, rechaza el tronco, rechaza la vid. No quiere estar allí en la vid, no quiere hacer la voluntad de la vid, no quiere cumplir su propósito de llevar fruto en la vida. Por eso dice Hebreos 10:26, porque si alguien peca deliberadamente y rechaza de ese modo, lean con atención las partes subrayadas. Si alguien peca deliberadamente, o sea, a propósito, adrede, ¿sí?, voluntariamente, y rechaza de ese modo al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, es decir, una persona que conocía a Cristo, conocía la verdad, la muerte de Cristo no cubrirá su pecado. Versículo siguiente, 29, dice, pues cuanto más duro no será el castigo de quien pisotea al Hijo de Dios y tiene por despreciable la sangre del pacto que lo santificó y ultraja al Espíritu que trae consigo la gracia de Dios. Fíjense, aquí está diciendo claramente, explicando claramente lo que ocurre con Juan 15, con el pámpano que no da fruto. Alguien que está en la vid y no da fruto, conoce la verdad y no da fruto, sino que peca deliberadamente. Esa persona que peca deliberadamente, habiendo sido ya una vez santificado por la sangre del Cordero de Dios, siendo un hijo de Dios que conoció la verdad, que conoció la voluntad de Dios y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, pues esa persona finalmente terminará rechazando a Cristo. Entonces, quien decide ser cortado es el pámpano. El pámpano. Aquí dice, pues, ¿cuánto más duro no será el castigo de quien pisotea al Hijo de Dios y tiene por despreciable la sangre del pacto que lo santificó? Atención a eso, porque hay personas que leen este texto y dicen, no, pero eso habla de gente que no es cristiana, gente que es religiosa, gente que va a las iglesias, pero no tiene nada que ver con Cristo. No, 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 no. Acá está hablando de gente que fue santificada. Acá está hablando gente que son hijos de Dios, pueblo de Dios, gente santificada por la sangre del pacto. Dice que esta persona pisotea, desprecia, pisotea al Hijo de Dios, desprecia la sangre del pacto que lo santificó y ultraja al Espíritu Santo que trae consigo la gracia de Dios. ¿Cómo será el castigo para esta persona? Está diciendo. El verso 3, sabemos que el Señor dijo, mía es la justicia. Mía es la justicia. Yo daré a cada cual su merecido. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? ¿Al religioso? ¿Al mundano? ¿Al que va a la iglesia y no se comporta como cristiano? No. A su pueblo, dice claramente, a nosotros. Cuando nosotros, su pueblo, santificado por la sangre de Cristo, que recibimos el Espíritu de la gracia salvífica sobre nuestra vida, que conocimos la verdad y hemos decidido rechazar al Salvador pecando deliberadamente, pues esa persona recibirá la justicia de Dios. Eso está diciendo el texto. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y esa advertencia no es para la gente del mundo, aunque la gente del mundo que rechace a Cristo, por supuesto, terminará condenado. Pero eso está directamente relacionado con nosotros, los pámpanos. El pámpano que no lleva fruto
recibirá la justicia de Dios en su vida. Es decir, que ser cortado de la vid no es voluntad del labrador, ni de la vid, ni del tronco que es Cristo, sino ¿de quién? Del que ama el pecado. El que ama el pecado y no lo abandona. Esa es la condenación. Esa es la condenación. Claramente dice el libro de Juan. Leamos allí, por favor, en Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Cristo viniendo a la tierra no es venir a condenar a nadie. No es venir a llevar cautivo a nadie al infierno. No es para nada condenación. La venida de Cristo es salvación 100%. ¿Pero qué dice el verso 18? El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque Él es quien pagó el precio por nuestro pecado. Y el verso 19 dice en qué consiste la condenación. Vamos al 19, por favor. ¿Qué dice allí? Y esta es la condenación. Fíjense con qué claridad empieza el texto, el versículo. Y esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo, la luz es Cristo, que vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que quien decide ser condenado, ser cortado y ser echado al fuego es el hombre, los pámpanos, nosotros. ¿Te das cuenta? El destino de Dios para toda la humanidad es salvación. El Señor, dice la palabra de Dios, Dios quiere que todo hombre proceda a arrepentimiento. Dios quiere que todo alma se arrepienta y se vuelva a Él y busque el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero no todos le buscan, no todos le reciben, no todos lo aceptan, no todos lo entienden, no todos perseveran en Él. Dios nos ayude, amados. Dios nos ayude a permanecer en Él. Amén. Como conclusión, quiero leer estos versículos bíblicos como conclusión para que reafirmemos esto de que si bien Dios espera mi decisión de permanecer en Él, yo debo depender de Él porque separado de Él nada puedo hacer. Dice, segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él no se niega a sí mismo. Él quiere ser cabeza del cuerpo. El problema es el cuerpo cuando no quiere aceptar la cabeza, cuando no quiere ser dirigido, cuando no quiere ser conducido, cuando no quiere ser corregido, cuando no quiere ser instruido. Ahí está el problema. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces Dios jamás será un padre abandónico. Dios no es un padre abandónico. Quizás algunos de nosotros tenemos historias traumáticas con nuestras paternidades, con nuestros padres, con nuestras madres. Pero Dios dice, yo no soy así. Aunque tus dos padres te dejen, aunque madre y padre te dejen, te abandonen, yo no te dejaré a ti. Yo no te abandonaré a ti. Entonces orar diciendo, Señor, no me sueltes de tu mano, eso no tiene sentido.
No tiene sentido. Él jamás te soltará de su mano. Somos nosotros los que nos soltamos de la mano de Él. Eso es lo que estamos entendiendo por la palabra. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Siempre. No hay un solo segundo en nuestra vida que la diestra de su justicia no esté con nosotros sustentándonos, sosteniéndonos. Pero no nos olvidemos que es diestra de justicia, no de injusticia. Por eso nosotros tenemos que permanecer en esa justicia. Isaías 41:13 dice, yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Te das cuenta cuántos pasajes bíblicos nos hablan y muchos más? Dios diciéndonos, yo te tengo de la mano, yo te sostengo, yo te sustento, yo te tengo guardado en mi mano. No temas, no tengas miedo, no dudes, no flaquees, no caigas de mi gracia. Yo estoy para sostenerte de mi mano. Y esto es una experiencia personal. Tú tienes que vivir esta experiencia con Dios. Es personal. Esto ya deja de ser corporativo. Es personal. Tú y Él. Enciérrate, como siempre te digo, enciérrate en tu cuarto y habla con Dios. Pídele perdón por tus pecados, por tus iniquidades, por tus rebeliones. Pídele perdón y dile, Señor, si te he pedido que no me sueltes de tu mano, perdóname, porque te traté de infiel al decirte eso, y tú eres fiel. El infiel soy yo, Señor. Así que te pido que me ayudes a mí a no soltarme de tu mano, Señor, porque tú siempre me sostendrás con la diestra de tu poder. Y a esto se suma, como últimas palabras de este mensaje, las palabras de Jesús en Juan 14, verso 18. Fíjense qué consoladoras estas palabras. El Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué estaba prometiendo Jesús allí? La presencia del Espíritu Santo 24/7, 365 días del año contigo. No te dejaré sola, no te dejaré solo. Aunque te sientas desamparado por el hombre, aunque tus padres te desamparen, aunque el hombre te ataque, aunque los hombres armen estrategias contra ti, porque pasan esas cosas, amados. A veces tú no le haces mal a nadie, pero hay gente que se reúne para armar estrategias contra ti, para hablar mal de ti, para diseñar cosas contra ti. Qué terrible que sucedan cosas como esas. Bien, tú no temas, dice el Señor. Tú no temas. Ni siquiera tendrás que defenderte porque mía será la batalla, dice el Señor, y yo pelearé por ti. Tú bendice. Cuando te maldigan, tú bendice. Cuando te ultrajen, te persigan, te maltraten, tú ora por esas personas. Cuando te odien, tú ama. Cuando te manifiesten rencores, odios, tú perdona. De eso se trata, permanecer en Cristo. Permanecer haciendo su voluntad. Cuando su palabra permanece en nosotros, conocemos su voluntad. Permanezca la palabra de Dios en nosotros entonces y nosotros en Él. Amén. Vamos a dejar aquí porque este mensaje tiene dos partes. El próximo domingo desarrollaremos la última parte y vamos a ver específicamente qué son esos tres niveles de fruto. Hay tres pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan de los frutos que Dios espera que tú y yo demos en este caminar cristiano. El domingo que viene lo vamos a profundizar más. Padre bueno, te agradecemos en esta tarde por este precioso tiempo, Señor, que nos has dado junto
a mis hermanos, a toda la iglesia, Señor, aquí reunida. Gracias, Padre, por darnos tiempo con tu palabra. Señor, gracias por darnos a conocer la profundidad de cosas que parecen tan insignificantes a veces cuando las leemos. Cuando leemos, Señor, allí 30, 60, 100 por uno, pasamos por allí, no le damos importancia a eso y es tan revelador, Señor, estos niveles de relación contigo, Señor. Gracias, porque tú nos enseñas a crecer, a madurar y a fructificar como es tu voluntad que sea, Señor. Para eso nos escogiste y nos elegiste para que llevemos fruto, dice tu palabra. Señor, gracias porque estamos comprendiendo cómo hacerlo. Señor, bendice a mis hermanos. Dales a todos iluminación en su entendimiento para poder comprender esta palabra. Ayúdales a meditar en ella, reflexionar en ella en esta semana y poder tomar decisiones firmes, Señor, de ser personas fructíferas en el reino de Dios. Veremos la semana que viene de qué se trata ser fructífero, Señor, realmente en tu presencia y tú en nosotros. Gracias, papá. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la acción de gracias, Señor, porque tú nos has salvado, porque tú nos has guardado de caer de esta gracia, porque tú nos mantienes en la vid, Señor. Tú nos has fortalecido para estar firmes en la vid. Gracias, papá. Ayúdanos a estar atentos siempre, porque tu palabra nos advierte. El que piense estar firme, mire que no caiga, nos dice tu palabra. Por eso, Señor, te ruego que nos ayudes a estar atentos, a no caer en las trampas del enemigo, a que esta semana sea una semana de reflexión, de meditación profunda, Señor, para que realmente nos mantengamos enfocados en tu perfecta voluntad. Gracias, papá. Bendice a tu iglesia. Sana a los enfermos, libera a los cautivos, bendice a los que necesitan bendición en el área física, en el área familiar, relacional, en el área financiera, en el área laboral. Señor, bendice a tu iglesia, derrama tu gracia sobre cada uno de tus hijos, Señor, que están entendiendo tu palabra en este tiempo, Señor, y están buscando tu presencia. Que, Señor, se nos revele esto tan maravilloso de que podemos pedir lo que querramos y será hecho. Señor, gracias porque hacia eso, hacia el entendimiento de ese texto estamos caminando, Señor. Muchas gracias, papá. A ti damos la gloria y la honra por cada milagro que hemos recibido esta semana y por los que recibiremos en la semana entrante, Señor. Bendecimos tu nombre sobre todas las cosas y nos despedimos con acción de gracias a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.